La mañana del 14 de febrero de 2019 amaneció fría en Buenos Aires. Clara Montiel se despertó en el pequeño departamento de Palermo que compartía con su madre, sintiendo el peso de la emoción mezclada con nervios. A sus 28 años, finalmente se casaría con Martín Ferreira, el hombre que había conocido 5 años atrás en una librería del centro, cuando ambos alcanzaron el mismo ejemplar de Rayuela al mismo tiempo. «¿Estás lista, hija?», preguntó su madre desde la puerta con los ojos vidriosos. La mujer mayor sostenía el vestido blanco que habían comprado juntas en un outlet de Caballito, simple pero elegante, con encaje en las mangas. Clara asintió mientras se miraba al espejo. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Había dormido poco, pensando en cómo sería su vida a partir de ese día. No era una boda grande, apenas 30 personas en el registro civil de Recoleta y luego un almuerzo en un restaurante de San Telmo que Martín había elegido personalmente. Pero era su boda, y eso era suficiente. El teléfono vibró sobre la cómoda. Era un mensaje de Martín. «No puedo esperar a verte. Te amo, Clara. Hoy comienza nuestra vida juntos». Sonrió mientras sus dedos tocaban la pantalla. Martín trabajaba como ingeniero en una empresa constructora. Era un hombre tranquilo, de sonrisa fácil y manos ásperas por el trabajo en las obras. No era rico, pero era honesto y la amaba con una intensidad que a veces la abrumaba. Cuando la miraba, Clara sentía que era la única mujer en el mundo. A las 11 de la mañana, Clara llegó al registro civil. El cielo estaba encapotado, amenazando lluvia. El aire tenía ese olor característico de Buenos Aires antes de una tormenta, húmedo y denso. Sus amigas ya estaban allí, acomodando las flores blancas que decorarían el pequeño salón. Lucía, su mejor amiga desde la secundaria, le ajustó el velo y le guiñó un ojo. «Estás hermosa. Martín se va a morir cuando te vea». Pero Martín no había llegado. Clara revisó su teléfono. Nada. Ningún mensaje nuevo. Ninguna llamada perdida. «Seguro está en el tráfico», dijo Lucía, tocándole el brazo con suavidad. «Ya sabes cómo se pone la ciudad los días de semana». Pasaron 10 minutos, luego 20. Clara marcó su número 1, 2, 3 veces. Cada llamada iba directo al buzón de voz. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una enredadera venenosa. Los invitados empezaban a murmurar, a intercambiar miradas incómodas. Su madre intentaba distraerla, hablando sobre el clima, sobre el menú del almuerzo, sobre cualquier cosa. A las 11:40, cuando ya algunos invitados murmuraban incómodos y el empleado del registro consultaba su reloj con impaciencia, la puerta del salón se abrió de golpe. Pero no era Martín. Era Julio, su testigo y mejor amigo desde la infancia. El rostro de Julio estaba pálido, descompuesto, con los ojos rojos. «Clara», su voz se quebró. Las palabras salieron con dificultad, como si cada una le costara un pedazo de alma. «Hubo un accidente». El mundo se detuvo. Clara sintió que todo a su alrededor se volvía borroso, como si estuviera bajo el agua. «¿Qué?». Su propia voz sonó distante, ajena. Las palabras que siguieron fueron un borrón de horror. Un camión sin frenos en la autopista 25 de Mayo. Martín venía desde su departamento en Villa Crespo, donde había pasado la noche para no ver a Clara antes de la boda, respetando la tradición. El impacto fue instantáneo, brutal. No sufrió, le aseguraron después, aunque Clara nunca creyó que esas palabras tuvieran algún consuelo real. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El vestido blanco de repente pesaba toneladas, apretándole el pecho, ahogándola. Su madre la sostuvo mientras caía de rodillas sobre el piso frío del registro, y un grito ahogado escapó de su garganta, un sonido animal que no reconoció como propio. «No, no, no, no», repetía una y otra vez, como si negarlo pudiera cambiar la realidad. «No es posible, no hoy, no él». El registro civil se vació rápidamente. Los invitados no sabían qué decir, qué hacer. Algunos lloraban en silencio, otros intentaban ofrecer palabras de consuelo que sonaban huecas y vacías. Clara permaneció sentada en una silla de plástico, mirando las flores blancas que ahora parecían flores funerarias. Julio se sentó a su lado, con lágrimas rodando por sus mejillas
incapaz de mirarla a los ojos. Lo siento tanto, Clara. Lo siento muchísimo. Martín. Él estaba tan feliz esta mañana cuando hablé con él. Estaba tan emocionado. Ella no respondió. No podía. Las palabras se habían convertido en algo imposible. Las horas siguientes fueron mecánicas, como si alguien más controlara su cuerpo mientras ella observaba desde lejos. El hospital, la morgue, la identificación del cuerpo. Tuvo que ver a Martín, inmóvil y frío sobre una camilla de metal, su rostro extrañamente sereno como si estuviera durmiendo. Los papeles, las llamadas a familiares. Todo sucedió como en una película en cámara lenta, donde ella era solo una espectadora. Esa noche, de regreso en su departamento, Clara se quedó mirando el vestido de novia colgado en el armario. Se suponía que ese día marcaría el comienzo de su vida. En cambio, marcó el final de todo lo que conocía, de todo lo que había soñado. Se quitó el vestido en silencio y lo dejó caer al suelo, donde quedó como un fantasma blanco en la penumbra de su habitación. Capítulo 2. Los años grises. 3 años pasaron como sombras. Clara volvió a su trabajo como profesora de literatura en una escuela secundaria de Barracas, pero era como si una parte de ella hubiera muerto junto a Martín aquel día. Sus colegas le hablaban con cuidado, como si pudiera romperse en cualquier momento. Y tal vez tenían razón. Había días en que sentía que estaba hecha de vidrio, tan frágil que el menor golpe la haría añicos. Las tardes transcurrían entre clases de Borges y Cortázar, entre adolescentes ruidosos que apenas le prestaban atención, mientras ella hablaba sobre metáforas y símbolos literarios que ya no le importaban realmente. Al terminar la jornada, caminaba hasta su departamento, evitando la ruta que solía tomar con Martín, esa que pasaba por la plaza donde se dieron su primer beso, bajo un jacarandá en flor. Su madre intentaba animarla constantemente. «Tenés que salir, hija. Tenés que volver a vivir. Martín no hubiera querido verte así, destruida, encerrada. Pero Clara no quería salir, no quería olvidar. Cada noche antes de dormir, miraba la foto de Martín que mantenía en su mesa de noche. Su sonrisa congelada en el tiempo. Eternamente joven, eternamente feliz, eternamente a punto de casarse con ella. Los fines de semana eran peores. Las horas se estiraban interminables frente al televisor, viendo programas que no registraba, comiendo comida que no saboreaba. Había perdido peso. Sus amigas notaban las ojeras, la palidez, la forma en que su ropa colgaba más suelta sobre su cuerpo. Fue Lucía quien finalmente la arrastró de vuelta al mundo. En marzo de 2022, su amiga apareció sin avisar un sábado por la tarde, tocando el timbre insistentemente hasta que Clara no tuvo más remedio que abrir. «Vas a venir conmigo a un café. No acepto un no como respuesta. Si me decís que no, voy a entrar y te voy a vestir yo misma». Terminaron en un lugar pequeño de Villa Crespo, irónicamente cerca de donde Martín había vivido. El barrio estaba lleno de vida esa tarde. Familias paseando, parejas jóvenes tomando mate en las plazas, el sonido de los colectivos pasando por las calles empedradas. Mientras tomaban cortados, Lucía habló sobre su propia vida, su trabajo en una ONG que ayudaba a mujeres víctimas de violencia, los proyectos que tenía, las esperanzas que aún conservaba a pesar de todo lo malo que veía cada día. Clara escuchaba a medias, perdida en sus propios pensamientos, hasta que su amiga dijo algo que captó toda su atención. «¿Sabes que Julio se mudó hace poco? Encontró un departamento en Palermo Viejo, cerca de Plaza Cortázar. Me lo crucé la semana pasada en la verdulería. Julio...» Clara no había hablado con él desde el funeral. Le dolía demasiado verlo, porque Julio le recordaba a Martín en cada gesto, en cada palabra. Habían sido inseparables desde los 7 años. «Sí, me crucé con él la semana pasada. Preguntó por vos. Creo que le gustaría que lo llamaras. También la está pasando mal, Clara. También perdió a su mejor amigo». Clara sintió una punzada de culpa. Julio había perdido a su mejor amigo también, y ella lo había abandonado en su propio dolor, demasiado sumergida en el suyo como para pensar en nadie más. Esa noche marcó su número. La voz de Julio sonó sorprendida pero cálida cuando contestó. «Clara,
No esperaba tu llamada. Pensé que no querías saber nada conmigo. No es eso, es que era muy difícil. Lo entiendo, créeme que lo entiendo. Hubo una pausa larga llena de cosas no dichas, de dolor compartido. Lucía me dijo que preguntaste por mí. Lo hago seguido, me preocupo por vos, siempre lo hago. Acordaron verse al día siguiente en el jardín botánico. Cuando Clara llegó, Julio ya estaba allí, sentado en un banco bajo un gomero centenario. Había cambiado. Tenía más canas en las sienes, líneas más profundas alrededor de los ojos. El dolor también lo había marcado, había dejado su huella en su rostro. Se sentaron en silencio durante largos minutos, viendo pasar a familias con niños, parejas jóvenes que se tomaban fotos, ancianos que paseaban despacio disfrutando del sol otoñal. «Te extrañé», dijo Julio finalmente sin mirarla. «Sé que fue difícil. Para mí también lo fue. Hay días en que no puedo creer que Martín ya no esté, que no voy a volver a recibir sus mensajes tontos o sus llamadas a las 3 de la mañana cuando no podía dormir. Lo siento, no supe cómo, no pude. No tenés que disculparte, entiendo. Cada uno lidia con el dolor como puede». Comenzaron a verse regularmente después de eso. Julio tenía una forma tranquila de escuchar que Clara encontraba reconfortante. No intentaba arreglarla ni darle consejos vacíos sobre cerrar capítulos o seguir adelante. Simplemente estaba presente, permitiéndole hablar de Martín cuando necesitaba hacerlo, o quedarse en silencio cuando las palabras eran demasiado. Los meses pasaron y Clara sintió que algo en su interior comenzaba a descongelarse lentamente. No era felicidad exactamente, pero tampoco era ese dolor paralizante que había cargado durante tanto tiempo. Era algo intermedio, algo que se parecía peligrosamente a esperanza. Empezó a dormir mejor, a comer con más ganas, a notar los pequeños detalles de la vida que había ignorado durante años. Capítulo 3. La caja de zapatos. En octubre de 2022, la madre de Martín falleció de un infarto repentino. Clara asistió al velorio en Chacarita, sintiéndose como una intrusa en un dolor que ya no le correspondía completamente. Habían pasado más de 3 años y medio, y ella ya no era técnicamente parte de esa familia, la novia que nunca llegó a ser esposa. Pero cuando la hermana de Martín, Daniela, la vio entrar al velorio, corrió a abrazarla con fuerza, sollozando contra su hombro. «Gracias por venir. Gracias. Mamá siempre preguntaba por vos, siempre decía que eras la nuera que perdió, que Martín había elegido bien». Después del entierro, mientras la familia se reunía en la casa de Daniela en Flores, ésta la llevó aparte a la cocina. «Necesito tu ayuda con algo. Estamos vaciando el departamento de mamá esta semana y encontramos las cosas de Martín que ella había guardado. No puedo revisarlas. Me duele demasiado. ¿Podrías hacerlo vos? ¿Quedarte con lo que quieras y decidir qué hacer con el resto?» Clara sintió que el estómago se le contraía, pero asintió. Sabía que era importante para Daniela, y tal vez también para ella misma. Una semana después, Daniela apareció en su departamento con 3 cajas de cartón polvorientas. «Esto es todo. Tómate tu tiempo. No hay apuro». Esa noche, después de darle vueltas durante horas, Clara finalmente se sentó en el piso de su living con las cajas frente a ella. La primera contenía ropa que aún olía vagamente a Martín, ese perfume que había sido tan familiar. Encontró la campera de jean que él usaba constantemente, camisas de trabajo manchadas de cal, un suéter que ella le había regalado en su primer aniversario. La segunda caja tenía libros, viejas cartas que habían intercambiado cuando Martín tuvo que trabajar 6 meses en Rosario, fotografías de su infancia que mostraban a un niño sonriente con rodillas raspadas y una pelota de fútbol bajo el brazo. Pero fue la tercera caja la que cambió todo. Era pequeña, una caja de zapatos marca Topper, desgastada por el tiempo. Dentro había papeles doblados, extractos bancarios de una cuenta que Clara no conocía, recibos extraños y un teléfono celular viejo que no era el que Martín usaba habitualmente. Clara encendió el teléfono sin pensar demasiado.
sorprendida de que aún tuviera batería después de tanto tiempo guardado. La pantalla se iluminó, mostrando el fondo de pantalla. Una foto de ella y Martín en Mar del Plata, tomada 2 veranos antes de su muerte. Revisó los mensajes, las llamadas. Al principio todo parecía normal. Conversaciones con Julio, con su hermana, con compañeros de trabajo, pero luego encontró una carpeta escondida en las notas, protegida con contraseña. Probó varias combinaciones hasta que dio con la fecha de su primer beso. El teléfono se desbloqueó. La carpeta se titulaba simplemente MG, no borrar. Abrió la primera nota y comenzó a leer. Su corazón se aceleró con cada línea, con cada palabra que revelaba un mundo que desconocía completamente. Eran registros meticulosos, fechas específicas, montos de dinero enormes, nombres que no reconocía acompañados de cargos y empresas. Pero lo que más la alarmó fueron las referencias detalladas a entregas en el puerto, pagos pendientes a funcionarios, documentación falsa, ya el proyecto del Puerto Madero fase 3. Clara siguió leyendo, ahora con las manos temblando tanto que casi deja caer el teléfono. Había menciones de una empresa llamada Construcciones del Sur S.A., que no era donde Martín trabajaba oficialmente. Había números enormes, millones de pesos que se movían en cuentas extranjeras. Y había un nombre que aparecía repetidamente, subrayado, marcado con signos de exclamación: Ricardo Molina. Ese nombre le sonaba. Clara abrió su laptop y buscó en Google. Lo que encontró la dejó helada. Ricardo Molina había sido arrestado en 2020 por corrupción masiva, lavado de dinero y vínculos con contratos fraudulentos en obras públicas del puerto de Buenos Aires y varias provincias. El caso había sido noticia durante meses. Había caído un ministro, varios intendentes, empresarios poderosos. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Martín había estado involucrado con esa gente? El hombre honesto que ella amaba, que le hablaba de la importancia de la integridad, ¿había estado metido en algo ilegal, en corrupción? No podía ser. Tenía que haber una explicación. Martín no era así. No podía ser así. Siguió leyendo las notas, buscando alguna pista, alguna explicación que hiciera sentido. Encontró direcciones de depósitos en La Matanza, números de contenedores, fechas de inspecciones que nunca se realizaron. Llamó a Julio sin pensar, sin importarle que fueran las 2 de la mañana. Necesitaba respuestas. Necesitaba que alguien le dijera que estaba malinterpretando todo. Él contestó al tercer ring, con voz somnolienta pero inmediatamente alerta. «Clara, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Necesito verte. Ahora, por favor, es importante. Es sobre Martín». Media hora después, Julio estaba en su departamento en pijama y campera, con el pelo revuelto, mirando las notas con expresión cada vez más seria, cada vez más pálida. «No entiendo», murmuró Clara, caminando de un lado al otro de su living, como un animal enjaulado. Martín estaba involucrado en algo ilegal. ¿Era corrupto? ¿Todo lo que creía saber de él era mentira? ¿Lo sabías? Julio levantó la vista del teléfono, y por un segundo, Clara vio algo en sus ojos que no pudo identificar completamente. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Dolor? «Clara, hay cosas que no sabes, cosas que Martín me hizo prometer que nunca te diría. Me hizo jurar sobre nuestra amistad que mantendría el secreto». «¿Qué cosas?» Su voz salió más fuerte de lo que pretendía, casi un grito. «¿Qué me estás ocultando?» Julio dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado y se frotó el rostro con ambas manos, como si pudiera borrar lo que estaba a punto de decir. Martín no estaba involucrado con Construcciones del Sur. No trabajaba para ellos, Clara. Los estaba investigando. Era un informante. Capítulo 4. La verdad enterrada. Clara se dejó caer en el sofá, procesando las palabras de Julio. La habitación daba vueltas a su alrededor. Las luces de la calle entraban por la ventana, proyectando sombras extrañas en las paredes. «Explícamelo todo», dijo con voz temblorosa. «Necesito saberlo todo. Ahora». Julio respiró profundo, como si estuviera preparándose para saltar al vacío.
Hace 6 años, Martín descubrió irregularidades graves en los contratos de la empresa donde trabajaba. Alguien estaba desviando fondos enormes, falsificando informes de seguridad estructural, usando materiales baratos en obras públicas que podían colapsar. Cuando comenzó a investigar por su cuenta, descubrió que la red era mucho más grande de lo que imaginaba. Involucraba a políticos de alto nivel, empresarios multimillonarios, inspectores municipales, incluso jueces. Construcciones del Sur era el centro de operaciones de todo. ¿Por qué no fue directamente a la policía? ¿Por qué no me dijo nada? Lo intentó al principio. Fue a la fiscalía 2 veces con lo que tenía. Pero cada vez sus denuncias desaparecían misteriosamente de los registros. Se dio cuenta de que había gente infiltrada en todos lados protegiéndolos. Entonces decidió recopilar pruebas por su cuenta, suficientes evidencia para que no pudieran ser ignoradas o enterradas. Documentos, fotos, grabaciones, transferencias bancarias. Clara sintió náuseas. Todo su cuerpo temblaba. ¿Y tú sabías esto todo el tiempo? Todo este tiempo, 3 años y medio, y nunca me dijiste nada. Me hizo prometer que te mantendría alejada. La voz de Julio se quebró. Dijo que mientras menos supieras, más segura estarías. Que si algo le pasaba, yo tenía que asegurarme de que nunca te involucraras, que te protegiera. ¿Protegerme? ¿Segura de qué exactamente? El silencio de Julio fue más elocuente que cualquier palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No. Clara negó con la cabeza violentamente. No, no, no. Estás diciendo que el accidente. Que no fue un accidente. No lo sé con certeza absoluta. La investigación oficial dijo que fue un accidente. Que los frenos del camión fallaron por desgaste. Que fue mala suerte. Pero Martín había recibido amenazas las semanas previas a la boda. Me lo contó. Mensajes anónimos. Llamadas en la madrugada. Un auto que lo seguía. Estaba asustado, pero estaba tan cerca de tener todo lo necesario para exponerlos públicamente. Tenía un contacto en un diario importante que iba a publicar todo después de la boda, después de tu luna de miel. Quería que estuvieras fuera del país cuando todo explotara. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, calientes y amargas. 3 años y medio pensando que había sido un cruel giro del destino, un accidente absurdo, cuando en realidad Martín probablemente había sido asesinado por querer hacer lo correcto. Tengo que ir a la policía con esto. Tengo que mostrarles estas notas. Clara no. Julio se acercó, tomándola de los hombros. Estas personas son peligrosas. Por eso guardé silencio todos estos años. Por eso Martín quería que vos nunca supieras. Ya atraparon a varios. Molina está preso, pero hay otros que siguen libres con poder. ¿Y qué querés que haga? ¿Me quedo callada mientras los que tal vez asesinaron a Martín siguen libres? ¿Tal vez matando a otra gente? ¿Robando? ¿Destruyendo vidas? Pasaron días agónicos antes de que Clara tomara una decisión. No podía dormir. No podía comer. Veía el rostro de Martín en todas partes. Escuchaba su voz pidiéndole justicia. Finalmente, después de investigar cuidadosamente, contactó a una periodista de investigación llamada Mónica Reyes, conocida por sus reportajes implacables sobre corrupción gubernamental y empresarial. Se encontraron en un café discreto de Caballito, lejos de miradas indiscretas. Mónica revisó el teléfono y las notas durante casi 2 horas, su expresión volviéndose más grave, más concentrada con cada página. Tomaba notas frenéticamente en su laptop, hacía preguntas específicas, verificaba nombres y fechas. «Esto es dinamita pura», dijo finalmente, cerrando la laptop. «Si podemos verificar estas conexiones, cruzar esta información con otras investigaciones abiertas, varios funcionarios podrían ir presos por décadas. Hay nombres aquí que nunca imaginé ver involucrados. Podés hacerlo sin que mi nombre aparezca públicamente. Puedo intentarlo, pero si esto va a juicio eventualmente, probablemente necesiten tu testimonio. No puedo prometerte anonimato completo». Clara asintió, apretando los puños. Sabía los riesgos, pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba ahora. Martín había muerto buscando justicia, tratando de proteger a gente inocente.
Ella no podía dejar que su muerte fuera en vano. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de investigaciones, entrevistas secretas y tensión constante. La investigación de Mónica, apoyada por fiscales honestos y periodistas de otros medios, destapó una red de corrupción que involucraba a más de 20 personas en posiciones de poder. Funcionarios renunciaron en medio de escándalos, otros fueron arrestados al intentar huir del país. Clara dio su testimonio ante un fiscal especial, entregando toda la evidencia que Martín había recopilado meticulosamente. Julio estuvo a su lado todo el tiempo, protegiéndola cuando periodistas intentaban acosarla en la puerta de su casa, acompañándola a las audiencias cuando el miedo amenazaba con paralizarla, recordándole por qué estaba haciendo esto cuando la duda la invadía en las noches interminables. En junio de 2023, finalmente se dictó sentencia. 15 personas fueron condenadas a penas largas, incluyendo a Ricardo Molina, quien recibió 18 años de prisión por corrupción, asociación ilícita y lavado de activos. El caso del camión sin frenos fue reabierto oficialmente, revelando que el vehículo había sido saboteado por un mecánico que confesó haber recibido dinero para alterar el sistema de frenos. La confirmación de lo que Clara había temido fue devastadora, un golpe que la dejó sin aire durante días. Pero también fue liberadora de una forma extraña y dolorosa. Ahora sabía la verdad completa. Martín no había muerto por mala suerte o destino cruel. Había muerto como un héroe, luchando contra la corrupción. Una tarde de otoño, Clara visitó el cementerio de Chacarita. Se arrodilló frente a la tumba de Martín, limpiando las hojas secas que se habían acumulado sobre la lápida de granito negro. Había traído flores frescas, las mismas que él le regalaba cada aniversario. «Lo hicimos, amor», susurró, tocando la piedra fría. «Tu trabajo no fue en vano. Pagaron por lo que te hicieron. El mundo sabe quién eras realmente». Sintió una presencia detrás de ella y se volvió. Era Julio, con flores amarillas en las manos, las favoritas de Martín. «Sabía que te encontraría acá», dijo con una sonrisa triste. Se quedaron en silencio junto a la tumba durante largos minutos, dos personas unidas por el amor a un hombre que ya no estaba, pero cuyo legado seguía vivo. Pero también estaban unidos por algo más, algo que había crecido lentamente en los meses de lucha compartida, de noches hablando sobre Martín, de manos sostenidas en momentos de miedo. «¿Alguna vez dejará de doler?», preguntó Clara sin apartar la vista de la lápida. «No lo sé, pero tal vez con el tiempo el dolor se transforme en algo que podamos cargar sin que nos destruya. Tal vez se convierta en fuerza». Clara miró hacia el cielo de Buenos Aires, gris como había estado aquella mañana de febrero hacía más de 4 años. Pensó en el vestido blanco que nunca usó y que eventualmente donó a una organización benéfica, en la vida que nunca tuvo, en el hombre que amó y perdió 2 veces, primero a la muerte y luego a la verdad. Pero también pensó en la justicia finalmente lograda, en la verdad dolorosamente descubierta, en la posibilidad de que algún día el peso aplastante en su pecho se aligerara lo suficiente para permitirle volver a respirar completamente, para permitirle tal vez, solo tal vez, volver a amar. Tomó la mano de Julio, y juntos caminaron lentamente hacia la salida del cementerio, llevando con ellos la memoria sagrada de Martín y la promesa silenciosa pero firme de seguir viviendo con integridad, de honrar su valentía, viviendo las vidas plenas que él ya no podía vivir, de nunca olvidar que había muerto por hacer lo correcto. El sol comenzó a abrirse paso entre las nubes grises, iluminando las calles mojadas de Buenos Aires con una luz dorada y suave que parecía una bendición. Y por primera vez en años, desde aquella mañana terrible de febrero, Clara sintió algo parecido a la paz verdadera instalándose en su corazón herido.